Bueno, Marta, ¿de dónde sale la idea de hacer este libro? Mm. Bueno, yo creo que en un país como Colombia, en donde desafortunadamente la agenda noticiosa pasa por el tema del narcotráfico y de las extradiciones, era muy complicado que, pues en el tema de la unidad investigativa, que es uno de los filones que cubre esa sección del periódico, nosotros hacemos investigaciones sobre corrupción estatal y privada, sobre servicio público a la gente, pero el tema del narcotráfico siempre me ha interesado y eso hizo que la vida me cruzara desde los 90 con Joaquín Pérez, un hombre que como ustedes lo ven ahí, así es, una persona infranqueable, dura, hermética, que conoce muchos secretos de la mafia colombiana y que desde el 98, cuando inicialmente me tiraba el teléfono, empecé a cultivarlo como fuente y empecé a acercarme a él, a conocer quiénes eran esos casos tan importantes, él siempre poniendo por delante el secreto profesional. Incluso yo llamaba a decirle, doctor, me acabo de enterar de tal cosa, y él me contestaba, ah, sí, yo lo sabía hace 8 días, y yo me ponía furiosa y le decía, pero ¿cómo es que usted no cuenta? Él siempre ha sido, como ustedes lo ven ahí, muy hermético, pero me empecé a acercar a él hasta un punto en que dijimos, hay que contar muchas cosas que está pasando con el tema de la extradición y con estas negociaciones, y bajo el compromiso de que él iba a ser estricto con su secreto profesional y que yo me iba a dedicar a la investigación y a complementar esos casos, decidimos empezar que fue bastante, este proyecto, y a usted le consta, Daniel, porque usted estaba muy enterado del libro. Fueron 5 años bastante complicados buscando documentación, porque Pérez me decía, no voy a hablar del tema, y a mí me correspondía entrar a buscar esa información. De ahí nació, así que estamos hablando de 1998, esta idea de contar cómo se manejan las negociaciones con la mafia colombiana. Daniel Samper Pizarro. Bueno, yo voy a entrar de una vez en materia con el doctor Pérez. eh, y quiero reconocer el trabajo jurídico que le ha hecho, que es extraordinario, muy admirado, no solamente en Estados Unidos, sino en muchos otros países, como defensor. Es un oficio especial, el de ser defensor es un oficio especial. Y conocemos la importancia de ese oficio y de ser defensor. Sin esa institución no existiría la justicia. Y sin esa institución seguramente tampoco habría democracia. O sería una farsa la democracia cuando no se puede defender a una persona como mejor pueda. Son muchos los clientes suyos, muchos de ellos muy conocidos en Colombia, no propiamente por sus hazañas positivas, y los que ha mencionado Marta y los que mencionó Daniel, pues aparecen y aparecieron durante muchos años en las páginas rojas de nuestra prensa. Yo le pregunto, estimado doctor, a veces en la alta noche, cuando usted está solo en su casa, no se arrepiente de ayudar a aliviar la condena de personajes delincuentes que le han hecho tanto daño a un país como Colombia. Como te dice, la esencia de la democracia es el derecho de las personas a ser representadas por un abogado. Y considero que yo no puedo juzgar a las personas, yo tengo que juzgar el caso y tratar de avanzar los intereses del cliente. En los Estados Unidos hay obviamente el proceso es adversario para criticarlos y para mencionarle a la Corte lo malo que son, están los fiscales. La función mía es minimizar el daño que la persona va a sufrir en términos de la sentencia. Y muy interesantemente hablamos de cuándo empezó todo esto, en el 98. En el 98 una de las personas que impulsó lo que después se convirtió un cambio de actitud con respecto a la tradición fue Carlos Castaño. Él fue el que autorizó a ciertas personas que después se convirtieron en clientes míos de otros abogados para darle el visto bueno para que ellos fueran a empezar a llegar a negociaciones con los Estados Unidos. Y después del 98 hasta el presente, el proceso ha cambiado. Ahora muchos narcotraficantes, en vez de querer quedarse en Colombia, lo que quieren es venir a los Estados Unidos porque piensan que pueden hacer arreglos más favorables. He visto la historia de Colombia desde la primera vez que fui allá, creo que fue en el 91, cuando no había celulares en Colombia, eso me acuerdo, y he visto los cambios que han pasado en Colombia. Y hablando hoy con Marta, uno de los capítulos más interesantes del gran trabajo que ella ha hecho, que ella lo hizo también la investigación por su parte, es que Carlos Castaño tuvo una idea
muy parecida a la que el nuevo presidente ha tomado, que es tenemos que buscar una forma de jugar a los narcotraficantes en Colombia, para que nos den información, para que paguen las multas en Colombia, para que Colombia se beneficie de capturarlos y de obtener la información que se obtiene de ellos, incluyendo la confiscación de los bienes. Esa idea se propagó hace muchos años y es interesante que ahora, en conjunción con la salida del libro, el presidente Petro haya tomado una posición que es muy similar, obviamente diferente a la que en aquel entonces Carlos Castaño abogó. Doctor Pérez, ¿cómo estás? Un gusto para mí saludarlo. Yo también soy abogada litigante, pero litigo otras cosas diferentes, unas cosas más fáciles que las que hace usted. Y quería preguntarle una cosa, yo estoy de acuerdo, y es, pues, los abogados penalistas hacen parte fundamental del sistema, de que el sistema de justicia sea un sistema garante de la paz social, porque claro que la gente tiene derecho a la defensa sin importar qué haya hecho, y yo estoy de acuerdo con eso. Pero un problema de defender narcos y paramilitares y personas pues que están insertos en esas vías es cómo le pagan a uno. Esa plata también de dónde proviene, porque eso es complicado. Ellos tienen derecho a defenderse, pero pues también cuando el abogado o la abogada cruza el límite ético, cuando le están pagando con dineros de pronto que uno no sabe su procedencia. Bueno, es interesante que tú mencionas eso y no voy a entrar en detalles con respecto a eso. Si en cambio, bajo la ley de los Estados Unidos, hay una sección que rige el pago de los abogados y dice que bajo ciertas circunstancias, si el pago es para garantizar los derechos constitucionales de la persona, el abogado tiene el derecho de recibir el dinero. ¿Por qué? Porque de la otra manera entonces la persona no tendría el derecho a representación. Eso está incorporado en las leyes de los Estados Unidos y ha sido litigado precisamente para evitar una situación en que la persona no pueda escoger su abogado y le nombren un defensor público que no tenga, en este caso, que no conozca bien a Colombia. Uno de los secretos que yo siempre he tenido, se lo he mencionado a Marta, en representar casos en diferentes partes por ejemplo, en Honduras, donde represento al presidente del Congreso en Honduras, o en México, donde represento gente de importancia, o inclusive en la República Dominicana, donde he representado a otra gente, es que uno tiene que conocer al país. Tal vez la diferencia, para mí es muy importante tener un contexto histórico del país en el cual uno está representando a una persona. Ya bien sea Honduras, donde, por ejemplo, el presidente de Honduras está siendo acusado de estar preso en New York, ya bien sea la República Dominicana, donde he sido, de hecho, consulta a los presidentes de la República Dominicana, pero es muy importante conocer el país porque todo país es diferente. Y creo que eso ha sido parte de la razón por la cual la gente confía en mí, porque no solo estudio el problema del cliente, sino trato de entender el marco en el cual el cliente opera. Dani, yo tengo una pregunta para Marta, si la puedo hacer. Por favor, sí, señor. Bueno, Marta, nosotros conocemos muchísimo tu trayectoria como periodista de investigación y demás. Me gustaría que nos contaras qué cosas aprendiste haciendo este libro, qué cosas te asombraron, qué anécdotas descubriste o qué datos que te hayan llamado especialmente la atención, porque yo supongo además que despertar tu asombro en estos temas con toda la trayectoria que tú tienes no debe ser muy fácil. Entonces, ¿cuáles fueron esas cosas que más te llamaron la atención mientras hacías este libro? Yo creo que, digamos que la flexibilidad, la actitud tal vez de el sistema americano, que uno cree que es implacable, conociendo las cárceles americanas, conociendo sentencias altas a ciertos delincuentes de la talla de Don Berna, por ejemplo, o de Don Diego, y saber que hay, digamos que, otros mecanismos, otras vías que convierten, por ejemplo, sentencias de 30 años a libertades inmediatas. El doctor Joaquín Pérez me contó casos en donde varios de sus clientes no pagaron un solo día de cárcel,
y él lo logró a través de acuerdos, a pesar de que estaban metidos en tráfico de armas internacionales, de la importación de 8.000 fusiles desde Bulgaria, por ejemplo, o que eran lugartenientes de personajes como Jorge 40, personas millonarias como Hugues Rodríguez y que simplemente no pagaron un solo día de cárcel. O también casos como el de una mujer, la preciosa esposa de un narcotraficante colombiano que recibió una dura condena. Pérez no pudo hacer absolutamente nada y un día cualquiera lo llamaron a la DEA, de la DEA a decirle, mire, necesitamos que su cliente testifique porque el director de la cárcel se enamoró de ella, ella testificó y la condena quedó convertida en 0 días y recuperó su libertad. Es ver esos contrastes, cómo criminales no pagaron un solo día de cárcel allá y aquí ni siquiera los investigaron.